Y bueno, pues para dar pie ahora a la segunda ronda, quisiera yo poner sobre la mesa unas preguntas más, pero recordándoles a Daniela, a Rodrigo, a Eduardo, que son solamente pues para provocar un poco más la reflexión, pero pueden atender a estas preguntas o algunas otras que ustedes mismos se hayan planteado al escucharse entre ustedes. Eduardo nos hablaba, entre otras cosas, pero hablaba de estos templos de consumismo que han surgido. Y quisiera yo en torno a eso preguntarle a Daniela, ¿cómo se imagina otro tipo de templos, como por ejemplo los templos del compostaje, que nos lleven a otro tipo de actitudes? O a Rodrigo sobre los templos de la solidaridad en el consumo y de estas redes solidarias. ¿Cómo podemos construir esos otros templos y qué haríamos con esos otros templos frente a los templos del consumismo? Daniela nos decía que hay ahora nuevas generaciones que ya traen otro chip, un chip que ayuda a que tengan más presente, por ejemplo, separar o reciclar. No sé si también quizá distinguir mejor entre necesidades. Ahí le preguntaría yo a Eduardo, ¿podemos conductualmente, desde la psicología, aprender de estas nuevas generaciones? ¿Cómo podemos otras generaciones aprender de estas nuevas generaciones? ¿Cómo podemos hacer ejercicios de conciencia que nos lleven pues a ir adquiriendo un nuevo chip también? Y quizá preguntarle a Rodrigo, ¿quiénes participan en estas redes de consumo solidario? Las nuevas generaciones, las viejas, ¿qué diferencias encuentras ahí? Y Rodrigo nos comentaba que no nos formamos para competir, digo al revés, que nos formamos para competir y no para colaborar. Y no lo dijo con estas palabras, pero me parece que de alguna manera en lo que nos compartía estaba esta idea de también nos formamos para consumir más y no para consumir mejor. Eduardo, ¿podemos formarnos de otra manera? Aprovechando quizá las herramientas también de la economía del comportamiento. O Daniela, ¿cómo ayuda un proyecto como Hagamos Composta para recordar la reproducción de la vida en vez de este consumismo? Pues dejándoles estas preguntas que, como digo, no son más que para seguir provocando la reflexión, pero ustedes pueden tener otros comentarios que también sean interesantes. Le doy la palabra ahora a Daniela. Adelante. Gracias, Adri. A mí me gustó mucho esto que compartió Rodrigo sobre justo el formarnos para competir más que para colaborar, porque hoy en día lo vivimos y al menos desde este lado, con el proyecto en específico también lo hemos vivido, que hoy estamos pues muy acostumbrados a ser el mejor en ofrecer el mejor producto, ofrecer la mejor experiencia, el justo esta necesidad de satisfacer un deseo sin ni siquiera entender detrás de dónde viene, ¿no? Entonces, yo, ¿cómo me imagino estos templos de lo que comentaban sobre estos templos del consumo? ¿Cómo lo puedo yo llevar al tema del compostaje? Yo, como lo imagino es haciéndolo y llevándolo a cabo, ¿no? Así, de la misma manera en la que hoy tomamos una decisión para comprar un producto, para adquirir un servicio, es de la misma forma en la que hoy podemos tener estas distintas provocaciones propias de generar un cambio real, ¿no? A partir de hacerlo, no dejar de imaginárnoslo y llevarlo a cabo, ¿no? Hoy, por ejemplo, en específico en el proyecto, pues nos encontramos con esta barrera de ¿cómo? Entonces, yo tengo que pagarte a ti porque tú te hagas responsable, más bien, te tengo que pagar a ti para que te lleves mi basura, más allá de, ni siquiera deberíamos de existir nosotros como proyecto, porque lo que hoy hacemos tendría que ser algo natural en cada una de las casas
que hacemos, ¿no? En cada una de las casas y con todo lo que hacemos con nuestros alimentos. Lo que nosotros hacemos hoy debería de provocarse desde estas nuevas generaciones. Siempre creo yo mucho que pues aprendemos tanto de los de arriba como los de al lado, como los de abajo, ¿no? Y muchas veces los que vienen detrás de nosotros nos enseñan mucho más con sus actitudes, con lo que ven día a día, con que ellos aprenden y expresan claramente lo que están viviendo en sus casas, en la escuela, con sus amistades, etcétera. Yo sí creo que este nuevo chip nos debe de no solo contagiar, sino incentivar a tomar acciones para hacer hoy algo distinto, y no solo lo enfoco en los alimentos, sino pues en todo lo que hacemos, ¿no? Existe como esta falsa creencia de que el cliente tiene la razón o el consumidor es el que decide en estos términos de oferta y demanda, cuando muchas veces, incluso también pues lo comentaba Rodrigo, de que pues no es que yo quiera consumir ese alimento, ese es el único al que tengo acceso por capacidad económica o porque es lo único que se me presenta, ¿no? Si yo como niño estoy en una escuela, me invento 20 pesos para gastarme, un sándwich me cuesta 35 y unas papas me cuestan 12, pues me compro las papas, me sobran 8 pesos para comprarme otra cosa, ¿no? Son estas decisiones tan simples que muchas veces están muy relacionados con a lo que tenemos acceso a y con lo que también decidimos tener acceso, ¿no? Dejando este mismo ejemplo, este mismo niño o slash mamá, papá, hermano, quien nos pueda por ahí apoyar en casa en poder hacer un lunch o algo, estos mismos 20 pesos podemos utilizarlos para, con tiempo, hacer una planeación de compra y de consumo, ir a provocar este consumo local, ir a una tiendita cercana o algo y poderme comprar, no sé, una manzana, ¿no? O algo que tenga por ahí un poquito de proteína, etcétera, ¿no? O sea, como esta decisión que nosotros tomamos con base en lo que tenemos acceso y con lo que decidimos también tener acceso, ¿no? En esta parte de lo que se ofrece hoy en día en el mercado de productos, etcétera, pareciera que somos nosotros también quienes decidimos el 100% de cómo se debe de mover esta oferta y esta demanda, pero pues también somos reflejo de la mercadotecnia, lo que nos ofrecen en la inteligencia artificial, que hoy en día pareciera que los teléfonos nos escuchan, saben perfectamente que estamos pensando al día siguiente, si estamos hablando de un tema en específico al día siguiente en el celular, ya estamos viendo todos estos parámetros de consumo, es por las acciones que estamos tomando como día con día, ¿no? Entonces, creo que somos nosotros mismos los que debemos de gestionar y generar este cambio, llevarlo a la acción y lo que hoy ya existe, ver de qué manera podemos adecuarlo a nuestro día a día y buscar siempre la mejor manera de hacerlo. Si es a través de un consumo un poquito más local, a través de compartir lo que tenemos, a través de no ser una competencia, sino colaborar. Hoy en día existe más de un proyecto como nosotros que lo que hoy hacemos es muy replicable. Desafortunadamente somos pocos, ¿no? Estaría increíble que fuéramos mucho más haciendo esto porque no nos damos abasto para hacerlo de absolutamente toda la comunidad o todos los que están en nuestro alrededor. Entonces creo que colaborando y sumando estas acciones podemos pues obtener como muchos más resultados y eso es replicable pues para todo, ¿no? Quitar como esta barrera de si alguien hace lo mismo que yo es competencia y es un enemigo, todo lo contrario, ¿no? Debería de ser alguien que sume a lo que yo estoy haciendo, pensando, o quizás a él le funcione algo de mejor manera que a mí hoy en día me está funcionando. Entonces, ese compartir saberes puede sumar mucho más que restar, porque significa que alguien más me está quitando por ahí clientes o, pues sí, un poco de lo que estoy yo como promoviendo, ¿no? Bueno, yo creo que hablabas como de estos templos, ¿no? Estos templos, estos puntos de encuentro. Yo creo que uno de los sitios donde tenemos hoy en día es la imagen esta del supermercado, el mercado como el punto en donde nos encontramos y sucede la vida social alrededor de esto y se ritualizan cosas y se idealizan cosas y hay aspiraciones, ¿no? Pero creo que hay que hacer una diferencia, es decir,
vale la pena pensar en que ciertamente no estamos pensando en que las cosas puedan suceder solo al margen del mercado. Es decir, somos sociedades con mercados, pero no sociedades de mercado. Y esa creo que también es una diferenciación necesaria, ¿no? No es que siempre ha sido así. Esta forma de consumir, de sobreconsumir, de producir, está enmarcada, lo decía Eduardo hace un momento, se puede rastrear en el tiempo, se puede buscar la génesis de esto, ¿no? Y acá vale la pena hacer esas diferencias. Eso me da pie también para hablar cuál es el tipo de proyectos, ejemplificar el tipo de proyectos con el que trabajamos acá en Coincide. Acá trabajamos con algunas organizaciones que las conocemos como redes alimentarias alternativas. Luego, con justa razón, algunos de ellos nos regañan y nos dicen, es que no somos alternativas, esa es la manera de hacerlo, esa es la forma de hacerlo. Y creo que tienen razón con ello. ¿Qué hacen estas organizaciones? Lo que van haciendo son puntos de encuentro, van generando interacciones por diferentes mecanismos, desde el productor que está en el campo, que está produciendo alimentos en el campo, hasta la persona que está llevando ese alimento a su familia y lo está transformando para compartirlo en la mesa, para llevarlo a su plato. Y con esto van haciendo cada vez más evidente qué es toda la implicación que tiene para que esto suceda. Un acto que tenemos tan normalizado como el comer, ¿no? Efectivamente, lo que eso va generando en esos diálogos es, por ejemplo, una cadena de intermediarismo donde los mayores perdedores suelen ser los productores agrícolas, los productores en el campo. Y son los brokers quienes van quedándose con una rebanada grande del pastel, una rebanada grande de los beneficios que van encontrando. Desconociendo los esfuerzos que el productor, el pequeño productor, hace para que eso lo va a suceder. Y normalizamos ese tipo de relaciones. Por ejemplo, si un productor nos quiere vender alimentos, quiere poner a disposición alimentos que son producidos sin ningún tipo de agroquímico, le hacemos una serie de exigencias, por ejemplo, que tenga una certificación. Y le pedimos que nos compruebe por medio de documentos y de prácticas que lo que está haciendo nos lo está entregando sin veneno, que no nos va a hacer daño a la salud, que no está dañando a su medio ambiente, que no está dañando al entorno, que está siendo responsable. Sin embargo, si un productor está utilizando combustibles fósiles, contaminando los ríos, sobrecargando, abusando del agua subterránea, regando con pesticidas, utilizando avionetas para regar estos químicos en el campo, nosotros no le pedimos que nos compruebe nada. Tan ridículo como pensar que, y perdón por el ejemplo, por la calle dos personas y nos encontremos que una de ellas está armada y la otra no está armada, y a la persona que no tiene un arma le pidamos que nos compruebe que no va a hacer daño a nadie. Le exigimos que suceda así, ¿no? Cuando lo otro, pues tendría más posibilidades de poder hacer un daño de eso. Pues estas cosas que las vemos tan lógicas el día de hoy, están basadas ciertamente en una cuestión ilógica, ¿no? Exigencias que hacemos a ellos. Le pedimos a un productor que haga todo un esfuerzo, que produzca limpio, que produzca orgánico, que produzca agroecológico, que lo lleve al mercado, que venda todo, negociamos con él el precio, si lo queremos pagar 3 meses después de que nos lo entrega a disposición, que lo pague a consignación y que luego además lo haga él mismo, ¿no? Prácticamente le estamos diciendo que financie gran parte de esa cadena de producción y consumo de alimentos, cuando en realidad no tendría que asumir toda la responsabilidad. Lo que hacen estos grupos y estas redes es asumir una responsabilidad compartida. Ese punto de encuentro que permite entender entonces cuáles son las circunstancias que está viviendo este productor y cuáles son las circunstancias y necesidades que el consumidor tiene. Y nos encontramos sí en un mercado con esta lógica, un mercado que no es el único organizador de relaciones sociales, pero sí es un sitio que nos permite poner en concreto cómo podemos ir resolviendo
pequeñas necesidades que se van acumulando a lo largo de toda esta cadena de producción-consumo y donde lo beneficiamos en común, asumimos los riesgos en común y asumimos beneficios en común. Una lógica totalmente distinta a lo que, como comentaba hace rato, la lógica de la competencia y la lógica de la individualidad, ¿no? Entonces, bueno, es por ahí lo que quería aprovechar para comentarles qué hacemos y a quién acompañamos acá en Impreso de esa manera. Lanzó una palabra fascinante que no soy yo quien la provoca, sino mi maestra de la Cortina en Valencia. Y esa es la palabra aporofobia, que quizás alguno ha conocido. Es muy simpático porque en el año 17, si no mal recuerdo, se volvió palabra del año. Yo no sabía que había eso como palabra del año, ¿no? A través de la RAE. Pero es un neologismo creado por la filosofía y lo que significa es el rechazo al pobre, ¿no? Adela dice, pensemos en alguien en Europa, a mí el que llegue, un europeo, pues el que llegue alguien de África, si es el mejor futbolista del Real Madrid, no me genera problema su color de piel, ni tampoco me genera problema cultural el que llegue alguien musulmán si viene a invertir. Lo que me genera problema es cuando no traen dinero, ¿no? Lo que genera problema en Europa es cuando es el pobre, no es el extranjero o el distinto racialmente. Me genera problema cuando viene pobre de África, de Asia Menor o de América Latina o de España, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en apariencia no tienen ninguna moneda de cambio, ¿no? En apariencia no tienen ninguna riqueza la interacción con él. Pero subrayo el en apariencia, ¿no? El punto, y en eso yo estoy súper de acuerdo con Rodrigo, no solo es que no solo es el que digamos, las mercancías se multiplican, se colonizan, sino que tenemos el riesgo de convertirnos en mercancía, ¿no? Nosotros mismos, como seres humanos, la cosificación llega o puede llegar hasta allá. Tú me preguntabas si la psicología, que nos advierte de tantas cosas, también nos puede ayudar a encontrar caminos de liberación de esas mismas cosas. Por supuesto que sí. Yo recuerdo que Felipe Pardinas, que fue una inspiración para la Ibero en sus primeros años, fundador de muchas de sus carreras, etcétera, hablaba de la comunicación como la ciencia de la libertad, es decir, como algo que podría precisamente, digamos, contribuir a que no estuviéramos en ese estado de inmediatez, de manipulación, de enajenación al que podemos llegar, ¿no? Entonces sí los hay de hecho decálogos muy interesantes en este sentido que conocemos. Por ejemplo, el simple hecho de planificar tus compras, es esto que hemos dicho: rechaza, rehúsa, reduce, recicla, responsabilízate, no comprar nada en un estado emocional intenso. Ahora sí que en tiempo de desolación, no hacer mudanza, para decirlo ignacianamente, ¿no? Programar espacios libres de consumo. Fascinante ver un lugar, no sé, como la Mexicana, por decir uno de reciente creación, que es una excepción, pero es una fantástica excepción en Santa Fe, ¿no? ¿Por qué? Porque es un espacio en donde la convivencia no gira alrededor del consumo, sino que se permite otras cosas. Ponerle horarios, hasta qué horas ya no vamos a poner horarios a comprar, distinguir la obsolescencia comercial de la obsolescencia funcional, ¿no? Distinguir, como bien nos decía Daniela, las necesidades de los deseos, el valor del precio, etcétera, ¿no? Yo diría que guardar un equilibrio entre los distintos usos, un equilibrio entre los distintos usos que podemos hacer de nuestro patrimonio, en donde consumir es un verbo importante, pero por lo menos hay 6 más. Compartir, invertir, ahorrar, pagar, asegurar, heredar, ¿no? Al menos. Evidentemente, la circunstancia que le da el equilibrio ideal a cada persona es distinta. Tiene que ver con su edad, con si es jefe o no de familia, incluso
con su nacionalidad, con su género, y es un asunto bien difícil de equilibrar. Pero bueno, evidentemente es posible, y el hecho mismo de que nosotros aquí estemos tratando de hablar de ello, como dice sanamente Rodrigo, cada que consumes botas, ¿no? Darnos cuenta de ello, de una frase tan poderosa como esta de Rodrigo, ya es muy liberador. Ahora, solo para agregar algo que creo que metodológicamente puede servir y que ya lo ha dicho Rodrigo también de alguna manera, yo creo que hay que distinguir 3 niveles de incidencia. El nivel micro, que es insustituible y es fundamental, es decir, lo que yo haga a nivel individual, a nivel de mi familia, a nivel de lo que está muy al alcance de mis manos como ciudadano. Y eso es importantísimo e insustituible. El Estado no lo puede hacer por mí, tiene que ver conmigo y es fundamental. Ese es un nivel. Y el otro que creo que pone una novedad en este asunto, bueno, está el nivel macro, obviamente, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con las políticas públicas, hay cosas que tienen que ver con la organización de la economía a nivel también macro, etcétera, que tienen otra lógica y que tienen otra complejidad y que nos atañen, ¿no? Pero curiosamente, y ese es también un hallazgo de la Escuela de Valencia que me parece digno de la consideración de ustedes, hay lo que ellos llaman el nivel meso, ¿no? Que tiene que ver con la ética organizacional, con lo que hoy a nivel de las empresas llamamos los comités ESG, es decir, que tienen que ver con lo sustentable, que tienen que ver con la huella que deja una organización en el ambiente social, económico y por supuesto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo comparto esto porque creo que creo que las tareas que puede hacer uno no las puede hacer el otro. Y que nos corresponde a muchos de nosotros tratar de incidir en las 3, ¿sí? La idea es, aunque las personas que trabajan en una organización sean buenas, no convierten en buenas organizaciones a su país. Hay ciertas cosas, bueno, que tienen que ver con sus políticas, que son de orden estructural, que tienen que ver con sus prácticas, que tienen que ver con sus eh, procedimientos, que también tienen una carga moral y también pueden provocar hábitos de consumo sanos o no tanto, ¿no? Entonces las organizaciones tienen algo que hacer por eso y simplemente yo lo quería anotar en el ánimo de complementar conceptualmente lo que hacen nuestros amigos y lo que han dicho nuestros amigos Rodrigo y Daniela, que tiene mucho mayor valor de todo lo que yo pueda decir, porque piensen ustedes cómo en estos jóvenes, ya tengo edad para hablar así, en lo que se nos está ofertando son caminos concretos y no solamente conceptuales, sino prácticos para caminar hacia una sociedad más sostenible, más justa, para una economía mejor y distinta. Cabe la posibilidad, y solo porque estoy tan de acuerdo y me simpatizan tanto, y por joder, pues, porque uno también tiene ciertos derechos a ciertas edades, de decir, y es un dilema que está abierto para mí, ¿no? Es muy fuerte tu frase, más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. No sé si es cierto, pero es impactante, ¿no? Y, y sin embargo, también a mí me queda la pregunta, y yo creo que es una pregunta que no se puede resolver aquí, pero sí plantear si de lo que va la cosa es de, ahora sí, si nos vamos por revolución o nos vamos por reforma, ¿no? Si es posible pensar en un capitalismo consciente, sostenible, generador de justicia, o de plano tendríamos que pensar en otra cosa, ¿no? En esa
yo diría, tercera vía en la que tantas personas de nuestro entorno se han querido ocupar. No lo sé, pero dejo la pregunta así como flotando en el ambiente, porque me parece que lo que ustedes hacen, sea cualquiera la respuesta, tiene un valor enorme y hace muy honroso a alguien como yo, hace muy honroso participar en la mesa, precisamente por el sentido práctico en lo que ustedes han decidido dedicar sus manos, su corazón, su cerebro en esta y su sentido de vida en su tránsito por este hermoso planeta. Felicidades, Rodrigo, felicidades, Dani.